¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a la entrevista a través de la radio de los veracruzanos, a través también de la televisión de los veracruzanos, saludando también a los 8 estados de la República Mexicana hasta donde llega esta transmisión multiplataforma. En esta noche le estamos saludando desde el Cerro de la Galaxia. Soy Ángel Viveros y vamos a entrar en contexto de lo que hoy estaremos platicando. Ayer se conmemoró una fecha muy importante en la cual todos de verdad debemos ser parte, tomar conciencia, pero sobre todo ser factor de cambio en lo que está ocurriendo en la República Mexicana y con esto mover también fibras muy sensibles. La homofobia, según la Real Academia de la Lengua, es la adversión hacia la homosexualidad o las personas homosexuales. De acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, la homofobia es el miedo irracional a personas que practican la homosexualidad, preferencias sexuales que son distintas, identidades o expresiones de género contrarias al arquetipo de los heterosexuales. El día quedó instituido a raíz de que en 1990 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, fíjese nada más, hasta 1990, suprimió la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Para hablar acerca de este tema y algunos más que están ya listos para la entrevista, se encuentra con nosotros la doctora Namiko Matsumoto Benítez. Ella es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad veracruzana. Doctora, un gusto tenerla aquí en la mesa de la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Doctora, de acuerdo a expertos, la orientación sexual no se elige y es algo que debe ser respetado, pero no debe tampoco modificarse. ¿Cuáles son, en este contexto, doctora, los prejuicios individuales y sociales de donde la homofobia toma sus bases? Bueno, mira, yo creo que la sociedad tiende a excluir aquello que considera fuera de los estándares normales, y lo digo entre comillas, y por una, digamos, una cuestión cultural también, se rechaza lo que consideramos diferentes, sin considerar que la diferencia no necesariamente implica incorrección, enfermedad, como tú bien lo señalabas, que tiene 20 tantos años. 27 años. Es una pena, es de pena. Exactamente. Entonces, todos estos prejuicios, todo esto genera justamente actos discriminatorios hacia las personas que tienen una orientación sexual homosexual. Ahora bien, el fundamento de todos los derechos humanos es la dignidad de la persona. Y por fortuna, en dignidad todos somos idénticos, sin importar ni el color, ni la raza, ni el sexo, ni la nacionalidad, y por supuesto, sin importar tampoco la preferencia sexual. Ahora, doctora, ¿cuáles estos problemas o esta realidad hostil en la que se enfrentan los homosexuales, los transgéneros y estos grupos minoritarios que nos gusta mucho, ¿no? A los grupos católicos, incluso a los medios de comunicación, llamarlos así minorías? ¿Cuáles son estos problemas, estas realidades hostiles y la exclusión a la que se tienen que enfrentar? Pues mira, diversa y de distintos grados, desde la incomodidad que le puede causar a una persona interactuar con otra que tenga una distinta preferencia sexual, rechazo, exclusión, hasta situaciones muy graves como los crímenes de odio. Entonces, hay distintos grados de exclusión y de rechazo, pero por supuesto todos, absolutamente todos, están proscritos. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. ¿Qué hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para garantizar que se cumplan estos mismos derechos, este trato igualitario, que debería de ser así, pero desafortunadamente hay en lugares, en muchas otras condiciones donde no se pueden desarrollar íntegramente personas que tienen preferencias sexuales distintas? Bueno, mira, nosotros tenemos diversos mecanismos a través de los cuales tratamos de llevar la información, pero también de empoderar a la población. Desde la difusión, desde cursos de capacitación, hasta, digamos, que es la función sustancial que tenemos encomendada, emitir recomendaciones cuando se han vulnerado los derechos humanos y esa vulneración tiene su origen en la preferencia sexual. ¿Se tiene un número base, unos datos exactos de cuántas recomendaciones se han tenido que emitir? Fíjate que tenemos las quejas activas. Tenemos 8 recomendaciones donde está involucrado la discriminación, pero no necesariamente por preferencia sexual. Ahora mismo tenemos 4 casos activos donde sí está involucrado
la orientación sexual como origen o motivo del trato diferenciado que no se justifica. Todavía no hay una recomendación. Las 4 quejas están en proceso de integración. Ahora, 4 de cada 10 personas en México, según cifras del mismo CONAPRED, sin importar el rango de edad, de 12 hasta los 49 años, opinan que la preferencia sexual provoca mucha división entre las mismas personas. Doctora, ¿cuáles son los principales conflictos en este sentido familiares, derivados de las preferencias sexuales? Eso fíjate que es como lo más preocupante, ¿no? Que desde el mismo núcleo familiar, claro, se presenten estas problemáticas. A mí me ha tocado conversar con grupos de asociaciones que se han conformado de personas del grupo LGBTI que precisamente relatan su experiencia y lo difícil que fue para ellos decirle a sus seres más cercanos, donde se supone que hay una relación de amor, cuál es su preferencia sexual por temor a el rechazo. Y luego a eso agrégale la estigmatización, una cultura predominantemente machista, ¿no?, que rechaza de entrada, por ejemplo, algún tipo de manifestación de afecto en público que les resulte incómodo. Por eso hace un rato te decía que las exclusiones o el rechazo a las que se ven sometidas estas personas varían de grado, porque incluso la manifestación de un afecto en público, hay personas que se sienten ofendidas por esa circunstancia, que no ocurriría, por ejemplo, si esa manifestación se diera entre una pareja heterosexual. Y tiene su raigambre en estos prejuicios de los que hemos estado hablando. Pasemos a otro contexto, pero es el mismo escenario, exactamente el mismo. ¿Qué vamos a esperar, doctora, de la próxima jornada electoral ante escenarios que le voy a plantear? Una iglesia que llama así al voto, pero que desafortunadamente pues discrimina a la par, ¿no? Margina a estos grupos que ha condenado hasta el propio infierno, porque dice que ser gay, homosexual, todo este tipo de cosas, hay una condenación desde el plan o el contexto divino. Partidos políticos también y candidatos que se atacan entre sí y que no vemos verdaderamente propuestas claras, que estén a la altura de la democracia a la que merecemos las y los ciudadanos y que mucho nos cuesta en términos de gasto público. Sí, tienes mucha razón en varias de las cosas que planteas. Punto número 1, evidentemente un escenario de contienda electoral da lugar a este tipo de descalificaciones que tú señalas y que no son deseables. Las campañas tendrían que hacerse a base de propuestas. Y por supuesto aquí en ese proceso los medios de comunicación juegan un papel trascendente. Fundamental, diría yo, abonando al debate público, haciendo del conocimiento de la mayoría de las personas cuáles son las propuestas que están presentando los candidatos, haciendo análisis de la viabilidad de esas propuestas, porque eso también es muy importante, cuál de todas esas propuestas es verificable, de verdad se puede llevar a cabo, abonando a la discusión y a la consolidación de la democracia. A mí me parece que lo deseable es que el debate de las cosas públicas a través de las propuestas de los candidatos o de las posturas de los candidatos, perdón, tendría que ser a base de propuestas, definitivamente. Y por otro lado, por fortuna, la ley proscribe el trato diferenciado que carezca de bases objetivas y razonadas. Es decir, la ley proscribe absolutamente la discriminación. En ese sentido, tenemos, digamos que un marco normativo adecuado en el estado de Veracruz a través de la Constitución, de las leyes y también de los tratados internacionales a partir de la reforma constitucional de 2011, pero sí hay un tramo largo todavía que caminar para reducir la brecha que existe entre todo este marco normativo garantista y la realidad que estamos viviendo los veracruzanos. Es triste saber que no tan solo Veracruz, sino la República Mexicana, incluso otros países también están muy atrás, muy lejos, ¿no?, de reconocer y de darle sus derechos a personas que tienen otra preferencia, pero sobre todo este tipo de cosas que hoy estamos viviendo en la política. Ahora, ¿cómo propone? Hace unos días se estableció el Comité Promotor de la Cultura Cívica y la Participación Ciudadana. En él juega un papel muy importante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Efectivamente. ¿Cómo es esta postura o cómo propone una competencia electoral más leal
y que nos apartemos un poco del chisme, de la campaña negra y todo esto que los veracruzanos ya no sabemos de pe a pa. Haciendo conciencia, precisamente, en los ciudadanos de la importancia que tiene emitir su voto de forma razonada. Nosotros tenemos una campaña de difusión en este momento sobre los derechos políticos, el contenido de los derechos políticos, la importancia del ejercicio de estos y el impacto que puede tener para transformar el entorno, que ejerzamos este derecho de manera razonada e informada. ¿Y cómo vamos a contribuir de esa manera a consolidar la democracia que nosotros estamos buscando? Pasamos a otro contexto también que es muy importante. Luego del asesinato del periodista oriundo de Sinaloa, que nos ha pues realmente hecho pensar y reflexionar cómo está este ejercicio al que ya otros países, sobre todo de Europa, han calificado como el ejercicio más difícil y más conflictivo en la República Mexicana. Ayer el gobierno federal hizo un anuncio, obviamente, ¿qué opinión tiene al respecto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre el compromiso de las autoridades de fortalecer, 2 puntos, la estructura y el presupuesto para proteger, primero que nada, dicen ellos, a los defensores de los derechos humanos y en segunda, a los periodistas? Bueno, mira, evidentemente este tipo de mecanismos es la respuesta estatal ante una circunstancia que es innegable, ¿no? Hay un riesgo para el ejercicio periodístico en nuestro país. Pero a mí me parece que en realidad de lo que tendría que ocuparse el Estado es de acabar con la impunidad. Porque si estos hechos se están repitiendo, es justamente porque la impunidad envía el mensaje de que estas cosas pueden suceder, que se puede matar a un periodista y no pasa absolutamente nada. Lo que yo creo que debería enfocarse el Estado es en acabar con la impunidad, no solo de los asesinatos de periodistas, de defensores de derechos humanos y en general, en todos los casos. Si nosotros como Estado mexicano cargamos un lastre, ese tiene nombre, es impunidad. Y la impunidad está íntimamente ligada con la corrupción. ¿Cómo combatir ambas cosas? Desde la perspectiva de los derechos humanos, usted lo acaba de tocar y son temas que finalmente el fenómeno que estamos viviendo de corrupción y de impunidad en la República Mexicana nos ha rebasado. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo reconstruir el tejido social si estamos inmersos en un caldo de cultivo en el cual ya se nos hace fácil dar mochada, se nos hace fácil ofrecer dinero, se nos hace fácil participar en este juego, en este cáncer y convertirnos en una metástasis, ¿no? De un cuerpo que ya está echado a perder? Creo que no es un trabajo de una sola entidad, no es un trabajo solo del Estado, ¿no? También la sociedad, la familia, tiene compromisos muy importantes para abonar a esta transformación social que estamos todos deseando y que estamos todos exigiendo. O sea, no solo tiene que ver con el Estado a través de políticas públicas, etcétera, a través de instituciones, organismos autónomos como el nuestro. Nosotros hacemos nuestra parte empoderando a la sociedad, que conozca sus derechos, que los exija. Y también, por supuesto, en el seno familiar tenemos que trabajar con nuestros hijos, inculcándoles valores que den lugar a ciudadanos mejores formados. Usted ya estuvo en la Comisión de Atención a Periodistas. Sí. Usted ya sabe cómo funciona, ya lo conoce desde las mismas entrañas. Sí. ¿Cómo ve usted en este momento la protección a los periodistas veracruzanos? ¿Qué trabajo y qué opinión le merece? Mira, hay algo que yo siempre destaco. Es muy importante que los periodistas, cuando consideren que su vida, integridad, libertad se encuentra amenazada, acudan a estas instituciones, las pongan en conocimiento del riesgo en que están, porque de otra suerte no hay manera de que se les brinden medidas de protección y de prevención. Estos mecanismos tienen un diseño, desde mi punto de vista, más reactivo, cuando tendrían que ser mecanismos de naturaleza preventiva. Pero para poder, digamos, ejercer acciones de prevención, la institución, el organismo, el mecanismo tiene que saber que existe ese riesgo para poder desplegar todas estas medidas. Usualmente ocurren los hechos y, no estoy diciendo que todos, pero en un número importante de casos,
estos mecanismos no tenían conocimiento de que el periodista se encontraba en riesgo. Y no es una justificación, porque en realidad no tendrían por qué estar en riesgo por el ejercicio de su profesión. Y no tendrían por qué estar amenazados. Exactamente. El Estado está en la obligación de generar, más que mecanismos reactivos, generar condiciones propicias para el ejercicio del periodismo sin que se corra ningún riesgo. Doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en la entidad, le agradezco mucho que esté con nosotros esta noche platicando de temas que son importantes, de temas que son coyunturales en el acontecer de la entidad veracruzana. Las formas de contacto para despedir la entrevista. Claro que sí, pueden acudir a la comisión cualquier persona que considere que se han vulnerado sus derechos humanos. Tenemos 9 delegaciones en todo el estado de Veracruz. Tenemos una página donde están todos los datos, es www.cedhveracruz.org.mx, página de Facebook, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Tenemos también los teléfonos de la oficina que se enlazan a cualquier delegación y es 141-4300. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, gracias a ti. Nosotros continuamos con más noticias. Le invitamos para que se quede con nosotros.